Storytime de cómo mi hermano y yo nos dimos cuenta de que en casa vivía alguien más. Mi hermano y yo siempre fuimos muy unidos. No importa cuántas peleas tuvimos creciendo, ni cuántas veces él se robó mis cosas, siempre supimos que, si uno se metía en problemas, el otro iba a estar ahí. Nunca me imaginé que eso iba a ser literalmente lo que nos salvaría la vida. Todo empezó con una llamada. Era un martes por la tarde, estaba sola en casa porque mis padres se habían ido a visitar a mi tía, que vive a varias horas de distancia. Mi hermano estaba en casa de un amigo, y yo tenía todo el lugar para mí. Lo gracioso es que ese día ni siquiera tenía miedo de estar sola, de hecho, lo estaba disfrutando. Me había hecho palomitas, había puesto una serie, y ya estaba lista para una noche tranquila. Eran como las 8:23 de la noche cuando el teléfono fijo sonó. Y sí, ya sé que suena raro que todavía tengamos teléfono fijo, pero mis papás se niegan a sacarlo. Lo dejé sonar porque pensé que sería alguna publicidad, pero al cuarto tono, algo en mí me hizo levantarme y contestar. Hola, dije, sin pensar mucho. Nadie respondió, pero no era silencio. Se escuchaba como un zumbido. Y algo más. Como si alguien estuviera respirando, no, jadeando del otro lado. Me quedé helada. Hola, repetí, esta vez un poco más nerviosa. No abras la puerta, dijo una voz. Seca. Casi como un susurro forzado. Me quedé congelada. ¿Qué? ¿Quién habla? No abras la puerta. Viene por ustedes. Empieza esta noche. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono todavía en la mano, escuchando el bip de la línea cortada. No sabía si era una broma pesada o qué, pero sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No soy del tipo de persona que entra en pánico por cualquier cosa, pero esta vez, había algo en esa voz. Algo que sonaba verdadero. Como si de verdad me estuviera advirtiendo. Decidí llamar a mi hermano. Tardó en contestar, y cuando por fin lo hizo, le conté lo que pasó. Pensé que se iba a reír. Pero no. ¿Dijo eso? Preguntó, con la voz más seria de lo normal. Sí, ¿por qué? Es que, algo raro pasó acá también. Él estaba en casa de su amigo, en las afueras de la ciudad. Habían estado jugando videojuegos y de pronto, se cortó la luz. Pero no fue como un corte normal. La televisión empezó a emitir un sonido extraño, como un zumbido agudo, y luego se prendió sola, con una imagen congelada. Una foto vieja, en blanco y negro. Una mujer con el rostro tapado por el cabello. Al fondo, un árbol seco, gigante, con algo colgando de una de las ramas. Lo peor fue que cuando la imagen desapareció, su amigo empezó a sangrar por la nariz. De la nada. Como si algo lo hubiera afectado físicamente. ¿Y después? Pregunté, ya con el corazón latiéndome fuerte. Después escuchó un golpe seco en la puerta. Pero cuando fuimos a mirar por la ventana, no había nadie. Solo una caja. ¿La abrieron? Sí. Adentro había una carta. Decía uno está marcado. Uno debe pagar. Hasta ese momento, ninguno de los dos sabía qué estaba pasando. No teníamos enemigos, no estábamos metidos en nada raro, no habíamos hecho nada ilegal. Pero las coincidencias eran demasiadas. El mensaje en la caja, la llamada, la imagen en la televisión. Le pedí que volviera a casa. Me daba igual si tenía que cruzar media ciudad. No quería estar sola. Mientras lo esperaba, apagué todas las luces de la casa excepto la del comedor. Cerré todas las ventanas, aseguré las puertas, y me senté con el teléfono en la mano. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a sentir que algo andaba mal. Como si alguien estuviera viéndome. Fui al pasillo. Oscuro. Silencioso. Caminé despacio hasta mi habitación. Nada. Cerrada. Volví a mirar la sala, y ahí lo vi. Había algo parado frente a la ventana. Afuera. Alto. Quieto. No podía ver bien su rostro, pero sabía que estaba mirándome. Lo peor fue que, en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Lo atendí, temblando. Te dije que no abrieras la puerta. Pero no la abrí. Grité. Ya está adentro. Colgué. Me di vuelta y escuché un paso. No venía del exterior. Era adentro de la casa.
Llamé a mi hermano frenéticamente. Contestó mientras manejaba. Le grité que se apurara, que algo estaba mal, que alguien estaba adentro. Me dijo que ya casi llegaba. Que aguantara. Fui hasta la cocina y tomé el cuchillo más grande que encontré. Me acorralé contra la pared. El reloj marcaba las 9:07 de la noche. Entonces la luz parpadeó y se apagó. El cuchillo temblaba en mi mano mientras la oscuridad se tragaba todo. La linterna del celular apenas iluminaba unos metros alrededor, y en ese momento supe que no estaba sola. No era paranoia. No era el miedo típico de escuché un ruido. Había algo adentro. Y lo peor es que yo ya sabía que iba a pasar. Me lo habían dicho. No abras la puerta. Viene por ustedes. Empecé a moverme despacio hacia la sala. El silencio era tan pesado que podía escuchar mis propios latidos. Caminaba de espaldas, iluminando a cada rato con el celular cada rincón que me daba mala espina. Un golpe. No afuera. Dentro de una de las habitaciones. Otro. Más fuerte. Algo se movía. Y justo ahí, alguien tocó la puerta principal. Con fuerza. 3 golpes. No como cuando alguien normal toca la puerta. Era más como si quisiera entrar. Soy yo. Abrime. Gritó mi hermano desde afuera. Corrí. Desactivé la cerradura. Lo hice pasar, y apenas cerré la puerta, algo cayó en el piso de arriba. Los dos nos quedamos mirándonos. ¿Qué fue eso? Preguntó, con la respiración agitada. No sé, pero no estoy loca. Hay algo acá. Subimos juntos. Él llevaba una linterna. Yo, el cuchillo. La puerta del altillo estaba entreabierta. Jamás subimos ahí. Es un espacio polvoriento, viejo, con cajas que ni nuestros padres tocan desde hace años. Mi hermano la abrió por completo. Un aire helado bajó como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Pero no había ventanas allá arriba. Subimos. Paso a paso. Todo olía a encierro y polvo viejo, pero también había algo más. Un olor metálico. Como si algo se estuviera oxidando. ¿Siempre estuvo esa caja ahí? Preguntó él. En el rincón más lejano del altillo había una caja de madera oscura. No tenía cerradura. No tenía etiqueta. Solo un símbolo tallado en la tapa, un triángulo con un círculo dentro, y un ojo en el centro. Un símbolo que jamás habíamos visto. ¿La abrimos? Pregunté. Él asintió. Yo me agaché. Y en cuanto mis dedos tocaron la tapa, algo cambió en el aire. Como si el silencio ahora escuchara. Abrimos la caja. Adentro había una libreta cubierta de cuero, con hojas desgastadas. Fotografías en blanco y negro. Un pañuelo manchado. Una pequeña campana oxidada. Abrimos la libreta. Era un diario. Pero no era de nuestros padres. Era de alguien más. Una mujer. El primer texto estaba escrito con una letra apurada, desesperada. Sé que vienen por mí. Nadie me cree. Pero ellos lo sabían. Lo sabían y nos dejaron solos. El ritual no funcionó. Hay una deuda que sigue viva. No habrá ninguna puerta después del tercer llamado. No respondan. No crean lo que ven. La última página estaba arrancada. Y en la tapa interior había una foto pegada. Una foto antigua de la casa. Era nuestra casa. Y en la ventana, una figura. Una silueta oscura. Muy parecida a la que yo había visto unas horas antes. Volvimos a bajar corriendo. Teníamos que hablar con alguien. Mis padres no iban a creer nada, así que decidimos ir al único lugar donde tal vez alguien pudiera explicarnos, la casa de la vecina del fondo, doña Elvira. Una mujer mayor que siempre nos dio mala espina, pero que conocía la historia del barrio desde hacía décadas. Cuando llegamos, no quiso abrir. Pero cuando le dijimos que habíamos encontrado el diario, su voz cambió. Entren. Pero si entran, ya no hay vuelta atrás. Nos hizo pasar a su casa, llena de plantas secas, crucifijos colgando, y una vela prendida en cada rincón. Se sentó frente a nosotros, con las manos temblorosas. ¿Dónde encontraron el diario? En el altillo, respondí. Entonces ya es tarde, dijo ella. ¿Tarde para qué?
Esa casa fue construida sobre tierra maldita. Tierra marcada. En esa misma propiedad, hace más de 70 años, vivió una familia que desapareció. Primero fue el hijo. Luego la hija. Luego los padres. Nadie investigó. Nadie habló. Pero el diario era de la madre. La última que quedó con vida. Ella escribió que una entidad los visitaba cada vez que alguien cometía el error de abrir una puerta después de la señal. ¿La señal? Preguntó mi hermano. 3 golpes. 3 llamados. 3 advertencias. Si ignoras las 3, te encuentra. Yo lo miré, horrorizada. Tocaron la puerta 3 veces. Y esta es la primera noche, dijo doña Elvira. A partir de ahora, cada noche va a ser peor. Hasta que uno de ustedes pague. Salimos de su casa como en trance. No era solo una historia. Estaba pasando. Volvimos a casa con el diario en la mochila, sin saber por qué, pero sabiendo que ahí había respuestas. Esa noche no dormimos. Y mientras revisábamos de nuevo las fotos del diario, algo nos heló la sangre. En una de ellas, muy borrosa, aparecía una niña. Cabello largo. Camisón blanco. De espaldas. Era idéntica a una niña que mi hermano había visto en su casa hace unos años, cuando tenía fiebre y deliraba. En ese momento, creímos que fue solo una pesadilla. Pero ahora ya no sabíamos que era real. Y lo peor, es que en el reverso de esa foto había una frase escrita. Ella vuelve cuando el círculo no se completa. Y esta vez, hay 2 marcados. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el comedor, con todas las luces encendidas, el cuchillo sobre la mesa y el diario abierto. Leímos todo. Cada palabra. Cada símbolo dibujado entre páginas rotas. Y cuanto más leíamos, menos sentido tenía. O mejor dicho, más miedo daba. Al parecer, el ritual que mencionaba la mujer del diario era algo antiguo. Algo que no empezó con ella. Hablaba de ciclos de 7 noches. De una entidad que elige una casa, un linaje y marca a 2. A veces hermanos. A veces amigos. Pero siempre 2. Y si el ciclo no se cumple correctamente, el siguiente se vuelve más brutal. Más agresivo. Más imposible de romper. Todo lo que ella intentó, dibujar símbolos protectores, prender velas con sangre de animal, bloquear los espejos, falló. Porque lo importante no era lo que hacías afuera, sino lo que llevabas adentro. Y ella estaba marcada. Como nosotros ahora. A las 3:17 de la madrugada fue cuando empezó lo peor. Mi hermano fue al baño. Estaba tardando demasiado. Cuando fui a buscarlo, lo encontré frente al espejo, inmóvil. Le toqué el hombro. «Hey, ¿estás bien?» Se dio vuelta lentamente. Su cara estaba pálida. Pero no era solo eso. Tenía una línea negra que empezaba detrás de su oreja y bajaba por el cuello. Como una vena. Oscura. Que se movía. Como si algo dentro de su piel se arrastrara. «¿Qué es eso?», le pregunté, horrorizada. Él se miró al espejo. Y se desmayó. Corrí a buscar agua, lo sacudí, le grité. Tardó en reaccionar. Cuando despertó, no recordaba nada. Ni siquiera haberse levantado. Le mostré la marca. Ya no estaba. Su cuello estaba limpio. Pero yo la vi. Claramente. Y no me había vuelto loca. Volvimos a la sala. Afuera empezó a llover, como si el cielo también supiera lo que se venía. Intentamos dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pasos en el techo. Y no eran ratas. Eran pasos humanos. Lentos. Deliberados. A las 4:33 de la mañana, escuchamos la campanita. Esa que encontramos en la caja del altillo. Pero no estaba en el altillo. Estaba sonando justo encima de nosotros. Mi hermano subió. No lo pude detener. Yo me quedé abajo, temblando, esperando escuchar su voz. Pero en vez de eso, escuché algo que todavía no puedo olvidar. Una voz suave. De niña. Que susurraba. ¿Jugamos? El grito de mi hermano me hizo correr escaleras arriba. Pero no lo encontré. El altillo estaba abierto, pero vacío. La campanita en el suelo, quieta.
la linterna, prendida. Y en una de las paredes, escrita con algo marrón oscuro, no quiero ni pensar si era sangre, una frase que no estaba antes. Ya no están solos. Uno ya está dentro. Pasé más de media hora gritando su nombre, revisando cada rincón de la casa. Nada. Hasta que mi celular vibró. Un mensaje. De su número. Estoy abajo. No abras la puerta. Salí corriendo al living. Nadie. Me acerqué a la puerta principal. Golpes. 3. Otra vez. Y entonces escuché su voz del otro lado. Soy yo. Soy yo, abrime. Me congelé. Decime algo que solo nosotros sepamos, le dije, con la voz quebrada. Silencio. ¿Cómo se llamaba nuestra perra cuando éramos chicos? Silencio. ¿Cómo se llamaba? Grité, al borde de las lágrimas. Y ahí supe que no era él. Porque la cosa del otro lado empezó a reírse. Una risa seca. Rota. Como si se estuviera ahogando. Ella me dijo que lo abrieras, susurró. ¿Quién? La niña. Dijo que esta vez, vos sos el reemplazo. Corrí. Cerré la puerta con llave. Tiré el mueble más pesado contra la entrada. Me encerré en la cocina. Y ahí fue cuando la televisión se prendió sola. Sin señal. Sin canales. Solo una imagen en blanco y negro. Mi hermano. Atado a una silla. Con una capucha en la cabeza. En un lugar que no reconocía. Respirando con dificultad. Temblando. Y una figura detrás de él. Una silueta delgada. De niña. De espaldas. Con una campanita en la mano. Y algo más. Yo. Yo también estaba en la imagen. Pero no era yo ahora. Era una versión mía más joven. Más pálida. Con los ojos completamente negros. Sonriendo. Y repitiendo una frase que no había dicho nunca, hasta ahora. Si uno no paga, el otro se queda. La imagen del televisor desapareció de golpe, como si nunca hubiese estado. La pantalla quedó negra. Solo se reflejaba mi cara. Pero algo no estaba bien. En el reflejo, yo estaba sonriendo. Y yo no estaba sonriendo. Me acerqué, aterrada. La yo del reflejo tenía los ojos negros y una sonrisa lenta, vacía. Levantó una mano y apoyó los dedos contra el vidrio. Ya otro lado. Como si estuviera atrapada. O como si quisiera salir. Corrí hacia el diario. Busqué, desesperada, cualquier mención a espejos, reflejos, portales. Y ahí lo encontré. En una página tachada, una frase escrita con letras deformes, como si la mano temblara al escribir. Los espejos son puertas. Pero solo una abre el camino. Solo uno te deja cruzar. Y solo si llevas el objeto de la sangre. No sabía qué significaba objeto de la sangre. Hasta que recordé el pañuelo manchado que encontramos en la caja. Corrí hasta el altillo, lo busqué entre las cosas, y ahí estaba. Viejo, seco, pero el olor metálico seguía ahí. Lo sostuve con fuerza y bajé. Me paré frente al espejo más grande de la casa, el del pasillo, y lo toqué con el pañuelo. Por un segundo, nada pasó. Y después. El cristal se volvió líquido. Como si se derritiera. Como si respirara. Apreté los dientes. Respiré hondo. Y entré. Del otro lado, no había color. Todo era en tonos grises. Como si viviera dentro de una fotografía antigua. El aire era denso, con un sonido de fondo, constante, como un zumbido. Y todo lo que conocía de mi casa estaba torcido. La escalera estaba al revés. Los cuadros colgaban de techos que no existían. Había relojes que giraban hacia atrás. Y la sensación de que algo me seguía. Avancé por los pasillos deformes hasta llegar al living. Allí estaba él. Mi hermano. Atado a la misma silla que había visto en la tele. Respirando fuerte. Despierto. Pero algo estaba mal. Se movía como si no supiera que estaba despierto. Como si estuviera atrapado dentro de su cuerpo. Me acerqué. Intenté hablarle. Soy yo. Estoy acá. Te voy a sacar.
Pero él no me respondió. Ni siquiera me miró. Solo murmuró, sin mover los labios. Ella ya está adentro, ella ya está adentro. Y entonces la vi. La niña. Parada a pocos metros. Vestida con el mismo camisón blanco. Cabello oscuro. Sin rostro. Y con una sonrisa dibujada. No una sonrisa real. Una dibujada con marcador. Como si alguien la hubiera forzado a sonreír. ¿Quién sos? Le pregunté, con el pañuelo en la mano. Ella levantó una mano. Señaló una pared. Y ahí apareció algo que me paralizó. Una pintura. Una familia. Mi familia. Papá, mamá, mi hermano y yo. Pero la niña de la pintura no era yo. Era ella. Y en la parte inferior, tallado con letras temblorosas. Ella fue la primera hija. Pero fue rechazada. Ella fue el error. Y ahora reclama su lugar. No, eso no es verdad. Eso no tiene sentido. Pero la casa entera empezó a temblar. Grietas se abrieron en el suelo. Las paredes sangraban. Y la figura de la niña empezó a correr hacia mí. No caminaba. Se deslizaba. Grité. Cerré los ojos. Y apreté el pañuelo con fuerza. Desperté tirada en el pasillo. Gao lado real. El espejo intacto. Tenía rasguños en los brazos. Sangre en la ropa. Y el pañuelo, ahora estaba limpio. Corrí a buscar a mi hermano. Estaba en el altillo. Sentado, pálido, con la mirada perdida. ¿Estás bien? ¿Estás conmigo? Le pregunté. Sí, sí. Yo la vi. Estábamos allá. Era como si yo no pudiera moverme. Como si ella estuviera usándome. ¿Quién es? ¿La viste bien? Él me miró. No es una desconocida. ¿Cómo? Es la nena de la foto que estaba en la caja. Pero hay algo más. En mi pesadilla, ella me dijo un nombre. Uno que jamás te conté. ¿Qué nombre? Rebeca. Me quedé helada. Rebeca fue el nombre que mis padres pensaron ponerme antes de decidirse por el mío. Me lo contaron cuando era chica. Era un secreto familiar. Un nombre que quitaron. Y ahora entendía lo que estaba pasando. Rebeca era una hija que nunca llegó a nacer. O peor. Una que fue olvidada. Y ahora quiere volver. Esa noche, encontramos un sobreescondido detrás de una madera floja en el altillo. Con una ecografía antigua. Un nombre, Rebeca L. Un año anterior al mío. Y una carta, escrita a mano, en papel gastado. Perdóname. No fue mi culpa. Ellos no me dejaron quedarte. Pero si de verdad estás ahí, yo te amo. Era la letra de mi madre. Desde que encontramos la ecografía y la carta, el ambiente en la casa cambió. Literalmente. El aire era más pesado. Más frío. Las plantas se marchitaron. Las luces parpadeaban incluso cuando no había tormenta. Y los relojes. Todos los relojes se detuvieron a la misma hora. 3:17 de la mañana. La hora en que mi hermano vio la marca por primera vez. Intentamos hablar con mamá. Le mostramos la ecografía, la carta. Se puso pálida. ¿Dónde encontraron esto? En el altillo, le dije. ¿Quién era Rebeca? Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada. ¿Era mi hermana? Silencio. Hasta que susurró. No. Era mi hija. Pero no tu hermana. La confusión fue total. ¿Qué querés decir? Mamá respiró profundo. Nos hizo sentar. Y ahí nos lo contó. A los 17 años, tuvo una hija que nació prematura. No con nuestro papá. Nadie en la familia lo supo. El parto fue complicado. El bebé vivió solo 6 horas. Se llamaba Rebeca. Y la enterraron en un pequeño cementerio rural, al que nunca volvieron. Nunca hablé de esto. Nunca le conté a nadie. Ni siquiera a tu papá. Pensé que, con el tiempo, iba a sanar. Pero no sanó. Y ahora Rebeca había vuelto. Esa noche, mi hermano empezó a actuar raro. Muy raro.
Se quedó mirando el espejo del pasillo durante más de 40 minutos. Sin pestañear. Murmurando. Cuando le pregunté qué hacía, me contestó sin mirarme. Estoy practicando. Quiero que la voz me salga bien. ¿Qué voz? La de ella. Le toqué el brazo. Estaba helado. Me miró. Pero no era él. Era otra mirada. Una que no tenía fondo. ¿Querés jugar, hermanita? Grité. Lo empujé. Volvió en sí de golpe. Se desmayó. Lo llevé a su cuarto. Lo cuidé toda la noche. Pero no dormí. Porque mientras estaba acostado, hablaba en sueños. No como él, sino como una niña pequeña. Con una voz aguda, distorsionada, que decía: ella no me quiso. Pero vos sí. Yo sé que vos sí. Al día siguiente, las cosas se intensificaron. Los cuadros en las paredes se cayeron todos al mismo tiempo. La heladera se abría sola. El espejo del baño se agrietó desde adentro. Y en una de las paredes del pasillo, apareció algo escrito con sangre. Rebeca vive en el ahora. Lo enfrenté. Mi hermano no lo recordaba. Pero debajo de su camiseta, la vena negra había vuelto. Y esta vez, se ramificaba por todo su pecho. No sabíamos a quién acudir. No podíamos llamar a la policía y decir: mi hermano está poseído por el espíritu de una hermana que nadie sabía que existía. Entonces volví al diario. A las últimas páginas. Ahí encontré algo. Un nombre. Una dirección. Y una frase. Si estás leyendo esto, es porque la casa eligió. Él sabe qué hacer. Él vio a la niña y sobrevivió. Se trataba de un hombre mayor que vivía a unos kilómetros. Había vivido en la casa hace décadas. Y según el diario, él también fue marcado. Pero logró liberarse. Fui sola. No quería arriesgar a mi hermano, ya que claramente algo estaba dentro de él. La casa del hombre estaba llena de amuletos, símbolos, velas y fotos. Me miró como si ya supiera quién era. Rebeca volvió, ¿no? Me congelé. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también tuve una Rebeca. Pero la mía se llamaba diferente. Ella cambia de nombre. Se adapta a tu historia. Pero siempre es lo mismo. Una niña que no fue querida. Y ahora quiere cuerpo. Nombre. Vida. Y sobre todo, quiere que su hermana pague. ¿Cómo se la detiene? Él me miró con dolor. No se la detiene. Solo se la reemplaza. ¿Qué? Ella quiere cruzar. Y solo puede hacerlo si alguien la deja. Si le das un lugar. Si la aceptas, por completo. Y eso significa dos cosas. Una, que vos dejes de ser quien sos. O dos, que alguien más tome tu lugar en su mundo. Volví a casa sin entender bien qué hacer. Pero algo me quedó claro. Ella quiere quedarse. Y alguien se tiene que ir. Esa noche, me desperté con un sonido horrible. Como de huesos rompiéndose. Fui al cuarto de mi hermano. Estaba flotando. Literalmente. A unos 20 centímetros del suelo. Y su voz decía: si vos no querés ser mi hermana, alguien más lo va a hacer. Y entonces, giró la cabeza hacia mí. No con su cuello. Con todo el cuerpo. Como si no tuviera huesos. Y sonrió. Con la sonrisa dibujada. El cuerpo de mi hermano cayó al suelo con un golpe seco. Me acerqué, temblando. Estaba vivo, pero rígido. Los ojos completamente blancos. Y una palabra se formaba en su pecho con moretones. Última oportunidad. Corrí a buscar ayuda. Pero cuando abrí la puerta principal, ya no había salida. Del otro lado, no estaba la calle. Solo un largo pasillo, infinito, hecho de puertas. Puertas que no existían antes. Puertas que respiraban. Quise abrir una ventana. Las ventanas estaban selladas con carne. Grité. Llamé a mamá. Pero cuando bajó, no me reconocía. Me miró como si yo fuera una desconocida. ¿Quién sos? ¿Qué haces en mi casa? Mamá, soy yo. No tengo hijos, susurró. Nunca los tuve. Corrí al espejo del pasillo.
El cristal se agitaba. El reflejo no me seguía. Tenía que volver al otro lado. Aunque fuera una trampa. Aunque significara no salir. Agarré el pañuelo. Lo empapé con la sangre de mi nariz, que empezó a sangrar apenas pisé la alfombra. Y toqué el espejo. Se abrió. Entré. Esta vez, no era la misma dimensión del reflejo. Era una versión podrida. El mundo del otro lado estaba derrumbándose. Las paredes se movían como intestinos. La casa lloraba por las grietas. Y voces infantiles me seguían. Ella era primero. Ella era primero. Ella era. Vi a mi hermano. Atado de pies y manos. Pero no estaba solo. Había otras personas. Otras versiones de mí. Todas deformes, envejecidas, con ojos vacíos. Algunas estaban en el piso, otras colgaban del techo, como si fueran muñecas abandonadas. ¿Qué es esto? Grité. Y Rebeca apareció. Ya no era una niña. Era una adolescente. Parecida a mí. Con mis rasgos, mi pelo, mi voz. Solo que sin pupilas. Y con la sonrisa cosida con hilo rojo. Siempre supe que ibas a venir, me dijo. ¿Qué querés de mí? Quiero todo. Tu nombre. Tu cuerpo. Tu historia. Quiero que mamá me abrace. Quiero que digan que yo fui la hija que vivió. Y quiero que vos seas la que nunca existió. Intenté correr hacia mi hermano, pero Rebeca levantó la mano y el suelo se abrió. Caí en una especie de abismo. Aterricé en una habitación circular, rodeada de espejos. Cada espejo mostraba una versión diferente de mi vida. En una, yo no existía. En otra, era la hija única. En otra, yo era Rebeca, y mi madre me abandonaba en un hospital. Grité. Me tapé los oídos. Basta. Esto no es real. Y entonces una voz muy baja me susurró. Pero sí lo fue. En otro tiempo. En otra línea. En otra versión del mundo. Rebeca apareció entre los espejos. Su cuerpo se multiplicaba en cada reflejo. Lo único que tenés que hacer, dijo con dulzura, es decir que me quedo. Que soy real. Que merezco vivir más que vos. No. No. No te voy a dar mi cuerpo. Ella sonrió. Entonces se lo voy a sacar a él. Y te voy a obligar a mirarlo mientras desaparece. Corrí. La habitación se desarmaba. Las paredes caían como hojas. Subí por una escalera viva. Llegué de nuevo a la sala donde mi hermano luchaba por respirar. Tomé su mano. Y con la otra, saqué el pañuelo manchado de sangre. Lo apreté. Y dije lo más fuerte que pude. Si alguien tiene que irse, soy yo. Un destello de luz explotó en la casa. Todo tembló. Y Rebeca gritó con furia inhumana. No, no te sacrifiques, eso no me sirve. Y ahí entendí. Ella no quería que yo desapareciera. No quería mi muerte. Quería que yo la aceptara viva. Quería posesión, no sacrificio. Y entonces, sonreí. Entonces no vas a tenerme nunca. Rompí el espejo más grande de la habitación con una silla. En ese instante, los otros espejos empezaron a romperse también. Las versiones falsas se quemaban. Las voces se apagaban. Y Rebeca gritó como una criatura salvaje, deformándose, derritiéndose. Todo colapsó. Desperté en el suelo. Mi hermano a mi lado. Consciente. Vivo. ¿Dónde estamos? En casa. ¿Y ella? Se fue. Eso creímos. Hasta que esa misma noche, en la pared de nuestro cuarto, escrita con la sangre seca del pañuelo, apareció una última frase. Yo no me fui. Solo estoy esperando. Que me des tu nombre. Pasaron 2 semanas. El silencio en casa era otro. No pesado. No helado. Solo, vacío. No había más espejos. Mamá los sacó todos. Cambiamos los muebles. Las luces. La distribución de los cuartos. Pintamos las paredes. Todo para que la casa olvidara. Y, por un tiempo, funcionó. Mi hermano volvió al colegio.
Sus marcas desaparecieron. Yo retomé mi rutina. Dormía bien. Comía bien. Era como si todo lo que habíamos vivido hubiese sido un sueño. Uno cruel. Uno largo. Pero no un recuerdo real. Hasta que una noche, mientras revisaba mi celular, encontré algo extraño en la galería. Una foto. Tomada desde la puerta de mi cuarto. Yo estaba durmiendo. La fecha era de hacía 2 días. Y el archivo tenía un nombre. Rebeca IP. La eliminé de inmediato. Me repetí que podía haber sido una broma, un error. Pero esa misma noche, mi hermano vino corriendo a mi cuarto. Soñé con ella, dijo. Me decía, ya no sos vos. Me lo dijo entre lágrimas. ¿Qué quiere decir eso? Y no supe qué responderle. Al día siguiente, nos sentamos con mamá a contarle todo. Absolutamente todo. No sabíamos si lo creería. Pero antes de que dijéramos una sola palabra, ella se levantó de la mesa. Fue al armario. Sacó una caja pequeña, envuelta en tela vieja. Nos la dio. Adentro había una carta más. Escrita con una letra parecida a la suya, pero más temblorosa. Si algún día ella regresa, no confíen en sus ojos. No confíen en su voz. Porque Rebeca no quiere ser vista. Quiere ser creída. Y cuando lo logre, ustedes van a olvidarse de quiénes son. Esa noche no dormimos. Y por la mañana, notamos algo aterrador. La puerta de nuestra casa tenía un nuevo nombre escrito con letras pequeñas, doradas, antiguas. Hogar de Rebeca. Pensamos que era una alucinación. Algo que habíamos imaginado. Pero no. Los sobres del correo empezaron a llegar con ese apellido. Rebeca González. Ese no era el nuestro. Todo se volvió más raro. Nuestros amigos empezaron a hablarnos distinto. Nos llamaban por nombres que no eran nuestros. Una vecina nos preguntó cómo estaba nuestra hermanita. Dijo que la vio pasar con trenzas y vestido blanco. Mamá empezó a olvidar. Cosas simples. Primero nuestras edades. Después nuestros cumpleaños. Hasta que un día me miró y dijo. ¿Y la otra nena? ¿La mayor? ¿Dónde está? Y yo. Por un segundo. No supe si hablaba de mí. O de ella. Los días se mezclaban. Mi hermano hablaba con alguien en sueños. Cada vez que me despertaba, él estaba en otra parte de la casa. Nunca recordaba cómo había llegado ahí. Una noche, bajé al sótano. Había juguetes nuevos. Juguetes de bebé. Y un espejo. Un espejo que nadie había puesto ahí. Me miré. Y mi reflejo me devolvió una sonrisa, que no hice yo. Empezamos a escribir nuestras memorias. Por miedo a olvidar. Pero un día, cuando abrí mi cuaderno, no entendí nada. Estaba en otra letra. Otro idioma. Otro nombre. No decía mi historia. Decía. Mi nombre es Rebeca. Y esta vez, mamá sí me eligió. Hoy es 3:17 de la mañana. Mi hermano duerme. Yo estoy escribiendo esto con la poca conciencia que me queda. Porque siento que cada minuto. Algo en mí se borra. Como si no hubiera sido yo la que vivió todo esto. Como si yo fuera el recuerdo. Y Rebeca, la persona. Cierro los ojos. Y en el fondo del espejo, veo a una chica con mi cara. Pero no soy yo. Ella sonríe. Y dice. Gracias por tu lugar. Ahora sí soy la que se quedó.